La Novo Humano de Liz. Eh, Trabajo há muitos anos, me dediquei muito tempo à salud mental como psicóloga e mais ou menos uns 15 anos que tenho um contato grande com Peru, principalmente com a Amazônia peruana. É um trabalho que hice, vivi na Amazônia peruana e parte desta caminhada que inspira esse trabalho que temos acá em Lis, não? LIS, Lar Integração do Ser, é um centro vegetalista pioneiro em Brasil, que é um centro espiritual que pratica justamente rituais com plantas maestras, desde esta aprendizagem, desse contato e desta conexão profunda que temos com, principalmente com a região de São Martín, Alto Amazonas peruano, e com vários grupos, tanto indígenas, mas também principalmente com a conexão, a aliança de anos de amistad e de aprendizagem com o Centro Taquioasi. Um centro que nos inspira incluso também como está estruturado nosso trabalho, porque justamente tem uma interlocução, ¿no? De las sabedorias, de los conocimientos, de las rituales y trabajos con plantas maestras eh, de esta região, da cosmovisão de vários pueblos dessa região que praticam o vegetalismo, e também uma interlocução com a ciência moderna, com a ciência ocidental. Eu vivi em Tarapoto, justamente onde está Taqueuasi, trabalhei com eles como psicóloga. Fui muito movida, ¿no? Por mi investigación, desde el contacto que empecé a tener con las plantas y con los rituales, muy movida por una investigación de lo que emergía a nivel inconsciente. Como psicóloga eso me dejaba impactada, pero cuando llego y cuando me acerco mucho más de esos conocimientos, percibo que este es una pequeña parte, ¿no? De todo este mundo y de este encuentro y de esa interlocución. Eso me transforma la vida en muchos espacios y hoy estoy acá, justamente fruto, ¿no? Junto también con mis parceros que también coinciden y soñaron y construyeron juntos Liz, ¿no? Liz tiene en su centralidad, ¿no? Ese trabajo con las plantas maestras a través de retiros de 9 días, de 3 días, donde se trabaja con esos conocimientos, con curanderos también de la Amazonía peruana que caminan junto con nosotros, el principal, mi amigo y de muchos años que aprendo y que está con nosotros ya desde mucho antes conmigo y desde la inauguración, Rancho, que va a estar con nosotros y que también va a hablar con nosotros hoy. Y acá hacemos, ¿no? Todo este trabajo con las plantas. Pero el lis justamente como una expresión también de esto que nos toca, ¿no? Tiene otros ejes de trabajo en su relación con el trabajo vegetalista, ¿no? Las jornadas y los retiros eh, acontecen, pasan todos los meses acá, ¿no? Se puede ver en el Instagram o en el site las fechas que tenemos acá, ¿no? De ese trabajo. Pero Liz, como estaba contando a ustedes, él tiene en su centralidad todo este trabajo ritualístico, espiritual, con maestros de Perú, junto conmigo también, que hago un trabajo junto con las plantas, ¿no? En conexión con este aprendizaje. Y, pero él también tiene otros ejes de apoyo a este trabajo. Un de ellos, justamente el NEP, un núcleo de estudios y también de investigación, coordenado por Alessandro Campolina, un médico que también nos apoya en cuanto otro eje, en otro eje también, que es el equipo multidisciplinar, que es formado por médicos, psicólogos, terapeutas, enfermeros, que apoyan en todo el proceso vivido acá de los retiros, ¿no? El NEP, el Núcleo de Estudios de Investigación, justamente en su base, en su estructura, ¿no? En sus varias acciones y perspectivas, tiene una base que es este diálogo entre la espiritualidad, las plantas maestras, el vegetalismo,
y la ciencia occidental. Entonces, todo el campo de investigación que tenemos, formado, habemos un grupo que tengo un montón de cariño porque estamos construyendo eso con mucha alegría, ¿no? Por todo eso que acreditamos y que estamos ahí dedicados a tantos años. Y como dije, Alessandro, Tiago Novaes, que é coordenador de projetos, Bernardo, Susana Bustos, que é um grupo, que compongo com eles também como investigadora e na co-coordenação junto com o Alessandro, é um grupo multidisciplinar. E uma das ações que temos desse trabalho são isso que chamamos, essas charlas que chamamos a aula aberta. Aberta porque é um debate diverso com várias pessoas diversas, pero que coincidem em algum ponto com este campo, não? Então, hoje estamos fazendo esse trabalho também em parceria, em aliança com a ION, que justamente el coordenador Alessandro também dirige esse trabalho junto com essa querida, que é a Patrícia Dini. Então, hoje, a aula aberta é uma expressão desta parceria, desta aliança, não? Dentro de NEP, com esse trabalho que eles abarca também de investigação, e ION, não? Hoje vamos a ter acá dos invitados, ¿no? Rancho, que empecé a hablar con ustedes, y Jeremy Narby. Para mí, una honra recibir a Jeremy Narby. Yo tengo una memoria afectiva que me acompaña justamente de su libro La Serpiente Cósmica. Mi primera dieta, muchos años, me acompañó esta obra, ¿no? Y esto junto con la dieta y todo eso que transbordó en mi vida, me ha afectado positivamente de una manera muy profunda. Un honor tenerlo acá. Luego enseguida leí y algo que comunica y que dialoga mucho con lo que estamos haciendo acá, la inteligencia en la naturaleza, que justamente hace este cambio, ¿no? De hacer este movimiento de entendimiento de ese giro del antropocentrismo, ¿no? Que reconocer que otros seres vivos, que las plantas, elas sienten, pensan, comunican, se transforman, ¿no? Y los pueblos, varios pueblos indígenas, varias etnias, yo puedo decir del Alto Amazonas peruano, de varios que tengo esta relación más íntima, tienen la misma comprensión y saben que las plantas se comunican, no, es por eso que llama maestra, porque las enseñan y hay toda una tecnología milenaria de estos conocimientos que nos posibilitan estar en esta comunicación, ¿no? Con estos otros seres también inteligentes, ¿no? No humanos. Entonces, Jeremy Narby é um antropólogo canadiense, uma das principais vozes em el debate, ¿no? Justamente em isso que estava dizendo, del diálogo entre saberes indígenas. Ele tem sua investigação muito referenciada em Peru, com o povo Axaninca, ¿no? E a ciência ocidental. Ele ha hecho um trabalho extenso de campo justamente com os Axanincas na Amazônia peruana, donde tuve el contacto directo con conocimientos conectados al chamanismo y las plantas maestras. Ganó reconocimiento internacional con este libro, La Serpiente Cósmica, en el cual propone una reflexión provocativa que causa inquietud, ¿no? Sobre posibles puentes entre el conocimiento indígena y la biología moderna. Desde ahí viene investigando cómo diferentes culturas comprenden la naturaleza y la mente y el conocimiento en relación. Es un honor, como ya dije, tenerlo acá y poder conversar y escucharlo desde su experiencia. Va a estar con nosotros también Rancho, un querido, ¿no? Que caminamos ya muchos años, que trabaja con nosotros también. Elis forma parte de ese trabajo y de este proyecto y de este centro como curandeiro.
Rand, para quien quiere conocer un poco más de su iniciación, él es de la región San Martín, de Lamas, y su iniciación tiene aspectos muy atípicos y bien profundos, lo que generó incluso la posibilidad de también una antropóloga, Frederic Marlin, que le causó bastante interés de comunicar y de compartir junto con Randy toda su iniciación. Este libro se llama Iniciación de los Espíritus para quien también quiera, se interese conocer. Rand dirige las ceremonias, los rituales junto conmigo acá en Liz. Eh, às vezes queda un poco más en Perú también. Tenemos otras alianzas, pero Randy sigue con nosotros y es una alegría compartir esta charla hoy y escucharlo de igual manera, ¿no? Junto con Jeremy. Eh, bueno, entonces me gustaría invitar a Randy que hable un poco con nosotros y luego paso la palabra a Jeremy Narby para la clase para que podamos compartir. Sean muy bienvenidos, que podamos tener una noche de muchos intercambios alegres de aprendizaje y de conexión. Gracias. Randy, ¿estás? Les pido un ratito, un momentito, por favor. Eh, bueno, creo que Randy ya está organizándose para llegar. Entonces, me gustaría invitar a Jeremy que iniciemos eh, con su presentación y luego Randy también podrá compartir con nosotros. Por favor, Jeremy, sea muy bienvenido, un gusto. Listo. Ya, entonces buenas noches con todos. Randy, cuando llega, de repente sería bueno que eh, intervenga directamente o cómo quieres hacer. No puedes hablar y cuando termines yo le invitaré a también Ok, seguir compartiendo con nosotros. ok, muy bien. Entonces, digamos una media hora, ¿no? Eso es la idea, hasta 40 minutos. Sí. Bien, así que sí soy un antropólogo y entiendo mi trabajo como un trabajo de traducción más que todo. Así que no me considero como un experto de, bueno, casi nada menos de traducción, ni un experto de ayahuasca ni un experto de la realidad, digamos, amazónica indígena. Claramente los expertos de la realidad indígena amazónica son los amazónicos mismos. Yo no soy ni siquiera ayahuasquero, solamente un individuo. A veces he tomado ayahuasca, digamos, 60, 70 veces, pero solamente un antropólogo, nada de ayahuasquero. Pero recién me invitaron unos psicanalistas europeos a hablarles de ayahuasca, porque ahora los terapeutas, los médicos, los psiquiátricos tienen un interés en las medicinas psicodélicas y con eso entonces quieren entender mejor estos chamanes amazónicos. Eh, yo no soy un chamán amazónico, pero sí he un poco estudiado eso y más que todo sé traducir, sé hablar a europeos de
esta realidad. Entonces, lo que voy a presentar ahora es un poco un discurso que voy a presentar a un grupo de psicanalistas aquí en Europa. Y esto es la razón de, bueno, cómo he organizado esta presentación. Entonces, y es utilizando no tanto mi trabajo de campo, pero el trabajo de otros antropólogos bien reconocidos que han estudiado todo eso casi antes que yo, y que han publicado en publicaciones bien respetadas. Así que todo lo que voy a presentar sobre la realidad amazónica sale de estudios detallados publicados en casas editoriales universitarios, Oxford University Press, etcétera. Entonces aquí es, quiero hablar del saber de los pueblos indígenas de la Amazonía Occidental. Más bien voy a hablar de ejemplos, tres pueblos que viven todos en la Amazonía peruana. Es un lugar muy grande. Estos pueblos son los Ashaninka, los Yine, los Yaminawa. Los tres pueblos no se entienden entre sí. Tienen una gran diversidad lingüística. A pesar de eso, sus prácticas, sus conceptos chamánicos tienen una coherencia que llama la atención. Um, Empiezo con los Ashánicas porque he vivido con ellos en los años 80, pero a la verdad había ya un antropólogo norteamericano, Gerald Weiss. Él había vivido en el Perené, en la selva central del Perú, de 1961 a 64, estudiando los conceptos incluso chamánicos de los Ashánica en esos tiempos. Y yo he podido verificar que lo que Weiss ha escrito ha sido publicado en 75 por el Museo Norteamericano de Historia Natural, su tesis, ¿no?, sobre los Ashánicas. Eh, Él decía que para los Ashánicas, las plantas, los animales, todos los seres que son vivos, son animados por seres invisibles llamados Maninkari. Los Maninkari, esta palabra significa los que se esconden. Y son invisibles, pero los chamanes pueden verlos tomando ayahuasca, tomando tabaco. Y muchas veces cuando perciben a los Maninkari, estas entidades parecen como personas que cantan. Ah, y los chamanes ashánicas dicen que ellos, cuando ellos cantan, hacen nada más que cantar con los Maninkari. Eh, los ashánicas llaman a los Maninkari también Asháninka. Es decir, la palabra que usan para referirse a sí mismo, esta palabra significa gente como nosotros, agenchi. Y los maninkari son gente como nosotros. Y puesto que los maninkari animan a los otros seres vivos, plantas, animales, ellos también son gente como nosotros. La garza blanca es un asháninka. Los pajaritos son nuestros numerosos hermanos. Las plantas de yuca, mandioca, son nuestras hermanas. Entonces, en los conceptos ashánicas, los maninkari forman la base del parentesco
entre los humanos y las otras especies. Algunos antropólogos, incluso Gerald Weiss, han traducido Maninkari como espíritus. Sin embargo, este término que viene del latín spiritus y significa respiración, se refiere a un principio inmaterial. Y entonces esta traducción subraya un aspecto no material que está ausente del concepto ashánica. Los Maninkari son considerados como parte integrantes de los organismos vivos. Y cuando ellos se van de un organismo, este muere. Entonces, los Maninkari son tan estrechamente vinculados a los seres vivos que no se puede pensarlos como no materiales. Son invisibles, pero no inmateriales. Y en este caso, como en los otros casos que voy a discutir, la palabra espíritu, que es una palabra europea, en portugués, en español, en francés, en inglés, esta palabra distorsiona el concepto amazónico. Entre los Yine, el segundo pueblo que discutiré hoy, eh, los chamanes trabajan también con ayahuasca y tabaco y afirman que perciben en sus visiones seres invisibles que animan a todos los otros seres que viven. Según el chamán Yine Mauricio Fazabi, citado por Peter Gao, esto es un antropólogo escocés que de 1980 a 1999, 19 años, ha visitado los Yine en la región del Urubamba. Conocía bien a la gente. Mauricio Fazabi era uno de los chamanes que era su amigo, compañero. Y este chamán ha explicado al antropólogo, eh, cuando nosotros vemos al árbol cáchpero, eh, lo vemos como un árbol, pero este es mentira. Eh, el cáchpero es una persona. Normalmente lo vemos como solo un árbol, pero cuando tomamos ayahuasca, lo vemos como una persona. Los Yine llaman a los seres invisibles Kayiglu. En su idioma significa los que hacen ver las visiones. Y en las visiones de los chamanes Yine, los Kayiglu parecen frecuentemente como personas que cantan. Y es cantando con ellos que los chamanes Yine aprenden a ver como ellos y entonces a saber como ellos. Y entonces adquieran un poco, una parte de su saber de esta manera, de estos seres, y pueden luego trasladar estos conocimientos al mundo normal de los humanos, usarlos muchas veces a fines terapéuticos. Los yine que no son chamanes son bien claros. Ellos dicen que las letras de los cantos chamánicos, ellos no entienden nada, a pesar de que es en idioma yine. Entienden las palabras individuales, pero el sentido de las frases no entienden.
Más bien el término en idioma Yine para llamar a estos cantos reúne dos palabras, uno que es adivinar, el otro es espiral. Es decir, que los cantos chamánicos para los Yines son adivinanzas en espiral. Eh, eh, Con los Yaminawa, esto es el tercer pueblo de la Amazonía peruana que voy a discutir hoy. Los chamanes toman también ayahuasca y tabaco y dicen que en sus visiones perciben a seres invisibles y multifacéticos llamado Yoshi. Y los Yoshi animan a todos los seres vivos, incluso a los humanos. Y sin Yoshi nosotros no somos nada más que carne, dicen los Yaminawa. En Yaminawa la palabra Yoshi significa también sombra y reflejo. Términos que tienen una significación visual. Sin embargo, los Yoshi tienen también una naturaleza audible, puesto que muchas veces cantan. Y aquí también los chamanes Yaminawa aprenden estos cantos, así aprenden un poco del saber de estos seres y pueden regresar a la comunidad con este saber y utilizarlo para curar muchas veces. Y los chamanes Yaminawa utilizan también estos cantos después para llamar a los Yoshi y cuando quieren interactuar con estas entidades, eh, ellos cantan en metáforas, en un lenguaje que ellos dicen tsayoshto yoshto, lenguaje enroscado, enroscado, eh, torcido, torcido. Twisting, twisting, escribe aquí estamos con Graham Townsley. Esto es el tercer que estoy. Graham Townsley, él ha vivido en esta región, bueno, es la cuenca del Purús, allí desde 80 a 90 algo. Ah, entonces, esta idioma retorcida, ah, en este idioma casi nada lleva su nombre usual. Los jaguares son cestas. Los anacondas son hamacas, redes, ¿no? Um, la noche es tapires sombros y rápidos, pero en cada casa hay una conexión obscura, pero real. Eh, los jaguares son cestas porque algunas fibras que se utilizan para fabricar a cestas tienen dibujos semejantes a las marcas de un jaguar. Los anacondas son hamacas porque a veces cuando cuelgan de los árboles parecen hamacas. Eh, los chamanes Yaminawa dicen que se acercan de los seres Yoshi con estas metáforas, porque si utilizaban palabras normales, se chocarían contra ellos. Estos son seres múltiples y palabras normales se chocan. Pero con el lenguaje
yoshto yoshto pueden acercarse, pero no demasiado, rodearlos y después verlos claramente. Los yoshi son fundamentalmente ambiguos. Son como y no como. Son los mismos, pero diferentes. No tienen una naturaleza simple o estable. Y por esta razón, las metáforas yosto-yosto son la única manera de describirlos de una manera adecuada. En este lenguaje metafórico, la juxtaposición improbable de dos imágenes, es decir, jaguar, cesta o anaconda, hamaca, evoca la transformación que es propia de los yoshi. Cada metáfora yosto-yosto crea en esta manera una significación nueva que es irreducible a la suma de sus términos, lo que recuerda el sentido primero de la palabra griega símbolon, el símbolo, ¿no? El símbolo en su origen es un objeto quebrado en dos partes y es solamente cuando los dos partes son reunidos que el significado se pone claro. Entonces, en este sentido, las metáforas yosto-yosto son símbolos, pero son también más que símbolos, porque pueden transformar a la persona que los percibe. Quiere decir que ver un Yoshi es ver una transformación, pero también es ser transformado sí mismo, tomando en sí, integrando una parte de la esencia del Yoshi en los conceptos Yaminawa. Bien, a mediados del siglo XX, el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss ha argumentado que los cantos chamánicos tenían una eficacia simbólica. Y su idea era que las letras de estos cantos evocaban mitos y símbolos potentes y que a través de eso era posible para el chamán que cantaba de hacer subir material inconsciente en la conciencia del paciente y con imágenes poderosas y de esta manera hacer que sus dolores sean más soportables. Um, bueno, Levi Strauss es famoso también, ha comparado el chamán al psicanalista, la diferencia siendo, según él, que el psicanalista escucha mientras que el antropólogo habla. Eh, el problema aquí es que entre los Yaminawa, entre los chamanes Yaminawa y también los chamanes de muchos otros pueblos indígenas, eh, los cantos no están dirigidos a los pacientes y frecuentemente son en gran medida incomprensibles por los pacientes. Entonces, en estas condiciones es difícil de entender cómo los cantos podrían tener una eficiencia simbólica tal como propuesta por Levi Strauss. Entre los Yaminawas, las metáforas yosto-yosto no tienen como objetivo principal la comunicación
con los humanos, sino el refinamiento de la percepción del chamán de los Yoshi. En todos casos, los pueblos amazónicos exploran desde mucho tiempo lo que la ciencia llama hoy día estados modificados alterados, estados alterados de conciencia. Y aunque la investigación científica ha producido conocimientos detallados y fiables sobre muchos sujetos, su comprensión de estos estados alterados de conciencia sigue siendo parcial. Y las perspectivas de otras tradiciones culturales en estas condiciones pueden ser una fuente rica de hipótesis para investigaciones. eh, eh, y para que esto ocurra, primero sería necesario un diálogo verdadero sobre las condiciones de una colaboración, puesto que la ciencia tiene una dificultad histórica a tomar el pensamiento indígena en serio. Entonces la pregunta es, ¿qué haría posible una tal colaboración? Y Eduardo, el antropólogo brasilero Eduardo Viveros de Castro ha propuesto una respuesta a esta pregunta. Él dice que tomar el pensamiento indígena en serio implica primero de ya no considerar el asunto como algo de creer en lo o no creer en lo, porque en los dos casos ese lo lleva en el dominio de la teología. No se trata de eso. Y luego de considerar al pensamiento indígena como un sistema conceptual completo, dejar a sus conceptos operar en sus propios términos y después de eso observar sus efectos en lo que Viveros de Castro llama nuestro propio pensamiento. Em, abordar el chamanismo amazónico y los conocimientos indígenas sobre el ayahuasca de esta manera destaca varios puntos. Eh, Primero, en los idiomas indígenas, en muchos casos, las palabras para llamar a los seres que los chamanes perciben en sus experiencias con ayahuasca son palabras vinculados al mundo visual. Así que los maninkari son los que se esconden. Los Cayiglu son los que hacen ver visiones. Los Yoshi son como reflejos o sombra. Es decir, que entidades que son normalmente invisibles son nombrados relativamente a formas del visible. Puede parecer una paradoja, pero solo aparentemente, porque los conceptos indígenas en este caso sugieran una visibilidad limitada más que una invisibilidad absoluta. Eh, Segundo, estas entidades son siempre descritas como audibles y una de sus primeras actividades es de cantar.
El antropólogo Peter Gao ha observado que en los Yine, para los Yine, los seres Kayiglu, los que hacen ver las visiones, no tienen una forma intrínseca visual, sino una forma sónica. Dice Gao, estos seres son compuestos de su saber y son canciones. Finalmente, estas entidades son frecuentemente descritas como que transmiten un saber fundamental sobre asuntos importantes como el parentesco entre los humanos y las otras especies o sobre enfermedades y cómo curarlas. Sin embargo, los pueblos amazónicos destacan su ambigüedad. Son difíciles a conocer, a describir, a nombrar. Se transforman y transforman a los que los perciben. Ya, entonces sí, tomar en serio el pensamiento indígena implica también de considerar los efectos de estos conceptos sobre nuestro propio pensamiento, como lo dice Vivero de Castro. Ah, un punto se destaca es que hasta la fecha las investigaciones científicas sobre el aspecto audible de las experiencias de ayahuasca son muy pocas. Más bien los estudios clínicos se han enfocado sobre el aspecto visual. Ah, pero hay un estudio reciente que viene a ampliar el panorama. Un equipo dirigido por el antropólogo David Dupuy eh, ha hecho encuestas con europeos que toman ayahuasca en contextos rituales chamánicos o neo-chamánicos para encontrar que 80% de ellos dicen que durante la experiencia de ayahuasca escuchan a una voz o a varias voces eh, que hablan, que cantan, que murmuran eh, y con las cuales pueden interactuar. Estas voces responden, enseñan, iluminan, a veces de manera crítica, muchas veces de una manera pertinente. Y algunos de los participantes han declarado que habían aprendido a modular estas voces y hasta convocarlas. eh, Utilizando respiración, canto, meditación o intención dirigida. Y muchos de los participantes evocan el sentimiento de haber ser visitado por un ser físicamente ausente, muchas veces indefinible, pero dotado de un saber que parece superar el suyo y teniendo una intención bien clara, una intencionalidad bien clara más bien. Entonces, estos testimonios se hacen eco de los chamanes amazónicos y en conjunto sugieren que no solamente se trata de ver al invisible, pero también de escuchar, de escucharlo.
Y cuando Eduardo Viveros de Castro habla de nuestro propio pensamiento, yo entiendo que se refiere a los marcos explicativos prevalentes en la academia contemporánea. Resulta que desde más que 50 años hay antropólogos y otros especialistas que interpretan las experiencias con ayahuasca de chamanes indígenas amazónicos en términos del inconsciente. Por ejemplo, Gerardo Reichel Dolmatov, el antropólogo colombiano, ha escrito en 1975 que las visiones de los chamanes de Sana no eran nada más que una proyección de la mente individual activada por la droga que revela procesos mentales inconscientes projetados sobre las formas y los colores de las visiones. Eso era una citación. Estudios neurocientíficos más recientes ofrecen una explicación complementaria. Bajo el efecto del ayahuasca, regiones cerebrales que normalmente filtran los contenidos de la conciencia, relajan su control, lo que deja emerger contenidos que habitualmente son ocultos. Algunos investigadores describen estos contenidos como el ruido del sistema de los córtices visual y auditivo. El ruido de sistema que normalmente uno no escucha, pero el filtro estando parado, este ruido puede subir y esto explica lo que percibimos. Entonces es bajo el efecto neuroquímico de la droga en el cerebro. Es solamente esto lo que está pasando, dicen estos neurocientíficos. Bueno, todo eso es posible, claro, eh, pero no explica de ningún modo cómo una voz coherente, interactiva, modulable, puede tomar forma, una voz que parece saber más que uno mismo y cuyas indicaciones son frecuentemente útiles. No se entiende cómo ruido del sistema puede convertirse en eso. Falta todavía explicarlo. Mientras los chamanes amazónicos ven las cosas de una manera diferente, para ellos la experiencia de ayahuasca no está limitada al cerebro humano, sino corresponde a una realidad compartida entre humanos y no humanos, una realidad llena de esencias comunes a todos los seres vivos. eh, pero que son difíciles a percibir. Y todo eso es también posible. De repente, las investigaciones del futuro basadas en un verdadero diálogo transcultural clarificará el asunto. Y en cuanto al inconsciente, ninguno de los modelos propuestos parece reflejar la riqueza de la experiencia de la ayahuasca. Algunos especialistas que siguen Freud
consideran que los sueños son la vía real hacia el inconsciente. Y esto es posible, pero lo que es claro es que los contenidos de los sueños son muy diferentes de los contenidos de las visiones de ayahuasca, que en muchos casos no tienen mucho vínculo con la realidad biográfica del individuo. Además, los arquetipos jungianos no explican tampoco varios aspectos de la experiencia de la ayahuasca, particularmente sus aspectos interactivos y relacionales. Entonces, la psicología occidental queda un poco desarmado frente a la riqueza de la experiencia con ayahuasca. Al final es posible incluso que explicar no es el registro adecuado para acercarse de la ayahuasca y es exactamente eso lo que dicen con gran frecuencia los pueblos amazónicos. No se trata de algo que se puede explicar o transmitir verbalmente. En este caso, con la experiencia de ayahuasca, comprender es ser transformado por la experiencia misma, del conocimiento. Entonces, ahí con un público de psicanalistas europeo, yo paro ahí y vamos a ver lo que dirán ellos, porque no tienen mucha experiencia de la cosa. Ustedes justamente tienen mucha experiencia. Ahora han escuchado mi discurso y yo ahora escucho con mucho gusto sus preguntas o observaciones. Muchas gracias, Jeremy, um, por esta exposición. Al inicio dijiste que se disponía como un traductor y es muy bueno poder tener una traducción, ¿no?, de experiencias tan profundas que muchas veces nuestra racionalidad occidental no alcanza, ¿no? Y no es posible verbalizar. Y este reto, ¿no?, de epistemologías que pueda así hacer un diálogo horizontal, ¿no?, con esos otros conocimientos, es un reto y acá estamos justamente, ¿no?, tratando de aprender, de intercambiar para seguir, ¿no?, en este rumbo. Gracias. Um, todos pueden, ¿no? Podemos pasar un rato para un momento para las preguntas, pero Randy estaba con un problema de conexión con su internet. No sé si ahora está bien, si él puede hablar un poco con nosotros. Voy a averiguar, Randy, ¿nos escucha? Creo que no va a poder, Hola, me estaba... Ah, oh, qué bueno. hola, ¿qué tal? Bien, Randy. ¿Me escuchas? Sí, Hola. Randy, si puedes compartir un poquito con nosotros. Acá, no, tenemos acá la organización de un tiempo, unos 15 minutos si No, puedes. no, no, no Aquí, te escucho muy bien. ya, ¿no me escuchas? Te escuchamos bien. Estaba invitando si puedes compartir con nosotros un poco ahora cómo está tu conexión. Ahora, no sé, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, Irán. Ya, un ratito, ¿ya? Sí. Mi batería ya se está acabando. Ya, Gracias, Randy, por estar acá con nosotros y compartir. Por favor. ya. Hola, hola con todos que están conectados. Mi nombre es Randy Chun González.
Soy de Perú, de la Amazonía, del departamento de San Martín. Mi ciudad se llama Lamas. Lamas, un pueblo en la Amazonía Alta, ¿no? Y que está rodeado de comunidades indígenas nativas que nos invitan a conocer sus mundos, ¿no? Es ahí donde yo desde muy niño me he acercado a ese mundo, a esa cosmovisión quichua, digamos, curanderos de cerros. Eh, He tenido la oportunidad de este niño conocer a curanderos, digamos, antiguos, a buenos curanderos indígenas quichuas, ¿no? Que tienen un conocimiento del bosque, un conocimiento o una diversidad de plantas y árboles maestros, digamos, que ellos conocen, ¿no? Entonces, desde esa edad, yo he compartido muchos momentos de aprendizajes de maestros como don Ruperto Sangama, como don Lizardo y otros maestros, ¿no? Entonces, lo que yo he ido conociendo es de que la diferencia de estos maestros quichuas es que cada maestro se especializa en una sola planta, ¿no? Una sola planta o árbol que puede ser, ¿no? Ellos trabajan mucho con otras plantas que son, como por ejemplo, la murcuhuasca, el nudillo, la bobinsana, el ajusache, el chirisanango. Entonces, todos esos conocimientos de estos curanderos de cerros, les llamamos nosotros, o curanderos, o urcurunas, pues como los conocen, ¿no? Yo he ido aprendiendo poco a poco, conociendo esa relación entre hombre y planta, pues, ¿no? Entre hombre y el espíritu de la planta, esa relación que uno va aprendiendo a escucharlos, va aprendiendo a observarlos, va aprendiendo a sentir, ¿no? En esa experiencia que uno va conociendo estas plantas mediante las dietas que uno va haciendo en su camino, ¿no? En su proceso, ¿no? Esa intimidad, yo diría ese enamoramiento, ¿no? Con cada planta que uno va conociendo, ¿no? Es un mundo, digamos, muy amplio para conocer cada planta, ¿no? Por lo menos se va teniendo ese acercamiento y se va comprendiendo para qué sirve cada planta, ¿no? Cada árbol, cada medicina que se puede encontrar, ¿no? Y las mismas plantas nos van acercando a otras deidades, digamos, como del agua, de los sapos, de los cerros, deidades de los animales. Eso ya viene una experiencia en conjunto con la medicina, ¿no? Con la madre, que es el ayahuasca, ¿no? Es ahí donde nosotros, para mí es la puerta o es la llave para entrar a conocer esta comunidad de los espíritus, ¿no? Que es tan diverso. Hay una diversidad de espíritus, deidades, lo cual uno va aprendiendo de estas deidades, espíritus o plantas, ¿no? Uno va preparándose durante su vida, ¿no? Porque la vida de un curandero es una vida muy larga, pues no es como aprender en 2, en 3 años, ¿no? Cada palo es una historia, cada planta es una historia, cada planta enseña y entonces uno debe estar preparado físicamente y mentalmente para recibir ese conocimiento. Ese conocimiento no es solamente tomar la planta, ¿no? Uno tiene que preparar el cuerpo, la mente, el espíritu, fortalecer. Y eso es el mundo
el mundo, digamos, de esta Amazonía alta, ¿no? Que yo he tenido la suerte de conocer, ¿no? De conocer a estos curanderos donde nos abren sus conocimientos para poder comprender esta ciencia, digamos, de las plantas, ¿no? Es un conocimiento muy diferente al conocimiento académico, ¿no? Es un conocimiento más práctico, digamos. No hay mucho que hablar ahí, pero sí hay mucho que sentir y comprender, ¿no? Eh, es algo muy delicado, digamos, de ir entendiendo y hay que tener mucho cuidado en entrar a este mundo espiritual también. Hay cosas lindas y también hay cosas feas, ¿no? Entonces hay que saber, hay que saber tomarlo con mucha paciencia, con mucha cautela, con mucho respeto a las plantas, ¿no? A los espíritus de las plantas, ¿no? Eh, eh, yo siempre he escuchado historias de los maestros que he acompañado de que las plantas, los espíritus son duales, pues no tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no? Entonces eso ya depende de cada persona que quiere recibir, ¿no? Por eso es lo que existen los brujos, ¿no? En la Amazonía tenemos una variedad existen los brujos, los vegetalistas, los curanderos, los santeros. Entonces, yo como mestizo, que he aprendido de estas comunidades indígenas y también he aprendido de maestros mestizos que han sido como guías, ¿no? Uno siempre cuando entra a este camino tiene que tener guías, ¿no? Porque en realidad los maestros son las plantas, ¿no? Son los espíritus de los animales, de las plantas, de las quebradas, de las montañas. Todo ese conjunto es lo que involucra el ritual, ¿no? El ritual de ayahuasca, ¿no? Esa intimidad que tiene la persona con este mundo espiritual, con esta comunidad espiritual, digamos, es un conjunto de conocimientos, es un conjunto de herramientas, de técnicas, podría decir yo, de cada curandero, ¿no? Que va desarrollando una técnica. Es un conjunto de alianzas con deidades, espíritus, para poder el objetivo de que es la sanación y la transformación del paciente, ¿no? O del individuo, donde entra en contacto con esta medicina divina, digamos, de las plantas, ¿no? Ujú. Eso, Gracias, Randy. Gracias por compartir con nosotros. Como les dije, Randy es un aliado en nuestro trabajo, un compañero de este camino. Y le mencioné un libro que cuenta, no, él no mencionó un poco de su iniciación, pero hay un libro que cuenta un poco cómo fue, ¿no? Este proceso, ¿no, Randy? Los que quieren, vamos a dejar anotado acá. Ese libro está publicado en inglés, ¿no? En España, en Estados Unidos. Hicimos también una publicación en Brasil, en portugués, para que aquellos también que quieran conocer un poco más del camino del maestro Randy. Gracias, Randy. Am, bueno, en este momento quería abrir para que todos puedan contribuir, también si hay preguntas, si hay comentarios, para que podamos ampliar esta charla, ¿no? Y este intercambio entre nosotros. Gracias. Lidia, parece. Oi, Carla, boa noite.
Só eu que Ah, levantei a mão, não. fico com vergonha de ser a primeira pessoa a falar, mas tudo bem. Ah, um gosto, um prazer, Lígia. Assim, é, antes de começar, Carla, eu gostaria de fazer um pedido, porque será que alguém pode me ajudar a traduzir? Porque talvez fica mais fácil, que o meu espanhol é muito ruim, e se eu tentar falar em espanhol, talvez eu não consiga expressar da forma como eu gostaria. Se alguém me puder fazer essa gentileza, eu gostaria muitíssimo. Agradeço muito também. Claro, eu posso apoiar, Lídia, fica à vontade. Obrigada. É, primeiro eu quero agradecer, né, a organização do LIS por esse encontro, agradecer, né, os espíritos, o espírito da ayahuasca também, agradecer a presença do maestro Orandi e a presença do Jeremy Nabi. O Randy, eu já tive outros encontros com ele, é sempre muito especial, e com o Jeremy a primeira vez, mas tinha muita vontade de escutá-lo pessoalmente, né, já tive contato com os livros e outras publicações. A minha pergunta é, né, seguir na linha desse encontro que fala a respeito de levar a sério o pensamento indígena, eu, assim, né, por questões de caminho da vida, agora estou querendo começar um estudo a respeito da ayahuasca e do tratamento de câncer, e se eles podem falar a respeito disso, se é possível, né, porque eu sei que algumas coisas não podem ser faladas assim, mas se eles teriam algo para poder compartilhar nesse sentido, e quem tiver também acesso a livros, publicações, artigos, documentários, estou querendo, assim, juntar uma vasta literatura para poder complementar, né? Eu sei por experiência pessoal que a medicina indígena tem outros caminhos para o tratamento desse adoecimento, né? Que, assim, está se tornando uma verdadeira epidemia no mundo atualmente. E toda a ajuda, né, a nível pessoal, mas acho que a nível global também, né, da humanidade é muito bem-vinda. Então, essa que é a minha pergunta. É, Randy e Jeremy, Lídia agradece o encontro, menciona também su alegría de estar con nosotros, de escuchar a Jeremy, porque ya conoce lo que escribes, y a Randy, que ya encontró otras veces. Y su pregunta es que en este momento está un poco movida también por su circunstancia de vida y, y quería alguna indicación o si pudieran comentar algo dentro de la cosmovisión, ¿no? Indígena amazónica de Perú, de lo que estamos hablando, si hay alguna otra manera de cuidado, ¿no? Desde estos conocimientos, de esta cosmovisión, para enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Isso, Lídia, eu falei, tem mais algum ponto? Não, Ok. muito obrigada, Carla. Hola, ya, Carla. Sí, sí, Randy. Eso, le puedo contestar algo sobre eso, ¿no? Sí, sí, por favor. Ya, mira, acá nosotros en la Amazonía, bueno, he sido como, digamos, testigo de personas que vienen con estas enfermedades, ¿no? Como el cáncer y otras enfermedades del cuerpo también, ¿no? Eh, Hay plantas acá que se conoce y que han tenido resultados, digamos, positivos para estas enfermedades cancerígenas, digamos, que uno de ellas es la zarza, ¿no? La zarza es una planta que ha sido bastante utilizada para personas, ¿no? Que tienen un problema sobre enfermedades como cáncer, ¿no? Eh, Aquí lo más importante cuando uno entra a un tratamiento de las plantas, hay dos cosas muy fundamentales, ¿no? Hay que ponerle separados el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces uno tiene que sanar el alma, ¿no? Sanar el alma para que el cuerpo pueda tener un proceso ya de reconocimiento, digamos, ese mensaje que manda el alma, ¿no?
que está bien, ¿no? Todos esos procesos es que ayudan como una experiencia de dieta con otras plantas, digamos, maestras, ¿no? Como el ushpawasha, ¿no? O los palos, el bolaquiro. Y también esta planta, la zarza, ¿no? De que toda planta que se consume, digamos, tiene que ser en dieta, ¿no? La persona tiene que poner mucho de su parte, ¿no? Para poder recibir estas plantas maestras, ¿no? Para que pueda haber un efecto positivo, digamos, ¿no? Tiene que haber una armonía entre la planta, la persona y el espíritu. Si no, no funciona, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener bien en claro, ¿no? Esa parte como ser humano, ¿no? De tener esa disciplina, de aceptar, de reconocer esta conexión entre el ser humano y las plantas, ¿no? Y los espíritus. Entonces, si así funciona, si la persona toma todas esas recomendaciones, hay un porcentaje elevado de sanación, ¿no? Eso es lo que yo puedo tener la experiencia y también he sido testigo de algunas personas, ¿no? Que se han curado de algunas enfermedades, ¿no? No solamente del cáncer, ¿no? También de artritis, reumatismos, de otras enfermedades mentales también, ¿no? Como traumas, ansiedades, estrés. Es un proceso, digamos, que no daña a otra parte del cuerpo, ¿no? Durante el proceso, ¿no? No es como, digamos, cuando tú haces un tratamiento con la medicina occidental, a veces malogra, digamos, estás tratando el estómago y malogra el hígado, tanto tomar pastillas, ¿no? Acá con los vegetales no ocurre esas cosas, ¿no? O sea, es un tratamiento más, digamos, más puro, más sincero, digamos, con el cuerpo, ¿no? Ya, Gracias, Rani, gracias. Ah, no sé si Jeremy quiere comentar algo, pero hay otras preguntas también. Hay una para Jeremy que recibí ahora. Am, Olá, Felipe Bandeiras. Que bom que você está aqui conosco. Felipe pergunta, sauda y cumplimenta, parabeniza al profesor Jeremy por sus estudios y le gustaría saber cómo él ve, cómo él mira el rol de la ayahuasca en el confronto, en el enfrentamiento de los retos, los dilemas ambientales vividos en la era del antropoceno. Bien, ya. Yo creo que la planta ya ha demostrado su capacidad de sensibilizar a personas, bueno, justamente a las plantas, a los animales, a otra cosa que los humanos. El concepto de antropocena es entonces la edad donde los antropos, es decir, los humanos, han impactado la biosfera y casi ya no dejan mucho sitio, campo a las otras especies. Creo que ayahuasca ayuda a despertar los humanos industrializados modernos que viven un poco cortados, por lo menos en su cabeza, de las otras especies. Ayahuasca tiene esta capacidad. Y quería solamente comentar que para informar también hay una iniciativa muy interesante que sale de Brasil y es el Foro Internacional de la Ayahuasca que pasará en España, en Girona, en septiembre. Y es el Instituto Yorenka Tasso Renzi
que coorganiza. Entonces es realmente una conferencia mundial sobre el ayahuasca, coorganizado por indígenas amazónicos a nivel de cómo vamos a hablar, de qué vamos a hablar alrededor de ayahuasca. Justamente el tema de la sostenibilidad ecológica, del impacto de los humanos, de las relaciones con los no humanos, todo eso hace parte del programa. Entonces basta mirar el programa. Tapando ayahuasca 2026.com. Ahí hay en varios idiomas, incluso portugués, español, el programa y todo eso. Entonces ya es una indicación que la planta funciona claramente de esta manera. Em, Habiendo dicho eso, y solamente para terminar, a veces hay gente que puede tomar ayahuasca y después hacen cosas no muy positivas, incluso no muy positivas para el medio ambiente. Es decir, que no es una solución automática al crisis mundial ecológico, etcétera. Si era suficiente de tomar ayahuasca para arreglar todos los problemas, esto ya sería claro. Así que depende también de las personas que toman, ¿no? Es más complicado que solamente decir si abre los mentes y es una buena medicina para todos, porque podemos también ver que eso no es cierto tampoco y que depende justamente de la persona que toma, de lo que ha vivido, de sus valores, de lo que le interesa. Incluso hay indicaciones que en la derecha norteamericana, la gente que rodea al presidente de los Estados Unidos, hay gente que toma ayahuasca. Eh, entonces, es posible de ser una persona sin ningún interés en la ecología, tomar ayahuasca y ser aumentado en su deseo de poder. Eso también, las tradiciones indígenas amazónicos son claras que hay la mitad del fenómeno que es oscuro, que es brujería, que es abuso de poder, así que es ambiguo justamente, no es blanco y negro y bien claro a ese nivel, y es importante de guardar eso en la mente cuando... Gracias, Jenny. Quería corregir, esta pregunta fue de María Betania. Felipe ha hecho otra pregunta. Antes de pasar a pregunta de Felipe, me gustaría también invitar al antropólogo, ¿no? Que forma con nosotros, nuestro coordinador de proyecto del NEP, que nos apoye también comentando, que esté acá, ¿no? Tiago. Eh, Voy a hacer la pregunta. Si entiendo bien, me corrija por favor, Felipe. Pero él pregunta a Randy, ¿dónde fue la ubicación, la conexión espiritual de él? Tú estás preguntando del territorio donde él vivió su iniciación, ¿es eso? Felipe, no sé si está por ahí. Eh, Podemos ir, no sé si Felipe está por ahí, podemos después retomar si él quiere esta pregunta. ¿No, Carla? Randy, sí. Randy, es que estoy tratando de entender la pregunta bien de Felipe, pero no sé si está ahora. Entonces voy a seguir con las preguntas y podemos retomar Ya, después con él, ¿ya? Alô? ok. Alô, está me ouvindo? Ah, Felipe, sí. Sim. Mi pergunta é que se habla muito de los maestros, las plantas, mas qual é o lugar, el, el, el-
papel, la función de los espíritus en la iniciación. Los espíritus hay un tabú, no se habla mucho, no es una cosa muy científica, hay una cierta resistencia de se hablar de la dimensión esencial de la participación de los espíritus, los seres inteligentes de otra dimensión, que hay muchas pruebas de su existencia en muchos lugares, muchas investigaciones, muchos investigadores distintos con objetos llegando a las mismas conclusiones, mas es un asunto que en la ciencia no se habla, no es de buen ton. La pregunta es para Randy, ¿cuál es el papel de los espíritus en su transformación personal, en su iniciación, en las enseñanzas que él utiliza hoy en las curaciones? ¿Comprendiste, Randy? Está Sí, preguntando el rol de los espíritus en sí, vuestra sí, sí. iniciación, ¿no? Bueno, bueno, yo cuando empecé he tomado desde los 15 años, he conocido la ayahuasca desde los 15 años y solo me hablaban de espíritus de las plantas, ¿no? He sido educado en un hogar, digamos, de que no nos hablaban mucho de las religiones, ¿no? Eh, entonces, cuando yo tuve mi iniciación mediante una sesión de ayahuasca y durante el proceso de mi camino, he ido conociendo diferentes espíritus y deidades que he tenido experiencias, digamos, muy transformadoras, ¿no? Como para decir, ¿por qué no cree en ellos, no? O sea, nos convencen en creer, ¿no? Y es una cosa ya, una realidad, es un mundo espiritual donde uno ya, y lo demuestran, digamos, ¿no? Lo demuestran en la sanación, ¿no? El rol de un curandero en un ritual es invocar a estos espíritus, ¿no? En su camino, el curandero va haciendo alianzas con espíritus. Por ejemplo, en mi caso mío, yo he tenido experiencias muy fuertes y transformadoras con la Virgen de Guadalupe, he tenido experiencias con Ganesha, he tenido experiencias con San Benito, he tenido experiencias con deidades de la India, ¿no? Yo decía, ¿qué tiene que ver la India con la Amazonía, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Entonces, el ayahuasca no existe, digamos, distancias, no existen culturas que te pueden poner una barrera, ¿no? Si tú eres de la Amazonía, no puedes conocer las deidades de la India, ¿no? Entonces, yo he tenido experiencias muy cercanas, digamos, con deidades de la India, con la Virgen de Guadalupe, donde yo cuando hay pacientes que están, digamos, con daños o con brujerías, que es común acá en la Amazonía, ¿no? Yo invoco a estas deidades o espíritus que pueden ser religiosos o pueden ser de otras culturas y se ve la sanación, ¿no? Entonces uno es testigo de que esto resulta, ¿no? Ahora, yo no puedo explicarlo científicamente, ¿no? Yo lo vivo y lo veo, la sanación, ¿no? Es por eso que yo tengo como patrona principal a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Yo no he sido católico, ¿no? Pero con mi experiencia que he tenido cercana con esta deidad que es la Virgen de Guadalupe, me ha demostrado, ¿no? Para yo creer en lo que estoy haciendo, ¿no? Gracias, Randy. Mm. Gracias. Eh, gracias, Felipe, también por su pregunta. Hay una otra pregunta de Alessandro. Alessandro, que les comenté que también trabaja con nosotros, el coordinador, ¿no? del NEP. Alessandro está preguntando, algunos investigadores se han interesado por los aspectos técnicos del chamanismo, más que por sus aspectos culturales. Es clásica la proposición de Mircea Eliade de que el chamanismo implica un conjunto de técnicas del éxtasis. ¿Cómo ve usted la perspectiva de estudiar el chamanismo y sus transformaciones en la modernidad a partir de la exploración de las técnicas y tecnologías,
y tecnologías del sagrado. ¿Destacaría algún enfoque metodológico particularmente interesante en este sentido? No he bien entendido la pregunta. No sé si podrías sintetizar. Ok. Alessandro, ¿quieres apoyarme o Tiago, por favor? Creo que Claro. Tiago. Eh, Ya, Va, Tiago. Alessandro. Vai lá, Tiago, seu departamento aí. Bueno, nos está preguntando, Jeremy, sobre las técnicas, sobre la idea de Mircea Eliade, que escribió sobre las técnicas del éxtasis, y si tú tendrías una idea de abordajes contemporáneas que podrían seguir el mismo camino, como hablabas un poco sobre la visión, la audición, eh, poniendo el cuerpo, por ejemplo, en el centro y no tanto las explicaciones, ¿no? Porque cerraste justo la presencia, la presentación, haciendo una crítica a la idea de explicación. Elegiste también como método tres etnias que no se hablan, donde no es posible establecer simbolismo parejos, semejantes entre las etnias, ¿no? Entonces yo pienso que Alessandro está involucrado, está interesado, como yo también, que soy antropólogo de las técnicas, de intuiciones que podrías presentarnos sobre métodos de acceso al chamanismo desde su perspectiva más técnica, poniendo el cuerpo del centro, no tanto las palabras. Ok. Eh, bueno, es, yo estoy de acuerdo, a pesar de ser, digamos, un intelectual occidental, obsesionado por palabras y explicaciones, por lo menos historias, ¿no? Yo estoy más en el hecho de ser un contador, pero un contador con palabras, es claro. No soy cineasta, no cuento historias con imágenes, no soy músico tampoco, palabrero, pues, ¿no? Entonces, recibo escribir sobre el chamanismo es un poco una contradicción en los términos, es claro. Eh, es un poco como hablar de natación estando seco, estando en la tierra, bien seco, hablar de natación. Puedes explicar la natación, pero al final, si quieres aprender a nadar, hay que entrar en el agua, pues, ¿no? Y es la idea que puedes aprender a nadar al seco sin entrar en el agua, es un poco absurdo. Entonces, en mi propia disciplina, el hecho de analizar, producir textos, explicar, interpretar, siempre con palabras, el chamanismo, que muchas veces es una cosa, se trata de prácticas, digamos, bueno, se habla del invisible, no es muy material tampoco. No usa muchas palabras, sino en yosto, yosto, todo esto está un poco al revés. Em, y más bien, y ahora tenemos una cantidad de libros y de palabras y de expertos de Levi Strauss, etcétera, incluso los míos, que hablan del chamanismo. eh, y conforme a sus preguntas, entonces mucho habla, poco práctica, ¿no? Y mientras que el chamanismo es un conjunto de prácticas, y ustedes tienen razón con esta pregunta. Lo que puedo decir sobre eso es los investigadores científicos actuales, incluso en Europa, pero también en Brasil, eh, hay personas que están entendiendo que no solamente se trata de eficacia simbólica, pero hay una eficacia práctica con los cantos, con los perfumes, con todas estas técnicas que usan
y que hasta la fecha han escapado a la mirada, digamos, universitaria, ¿no? Que estos gran intelectuales, empezando con Levi Strauss, han mirado todo eso y han dicho, sí, todo eso es simbólico, es decir, no es serio. Es decir, ellos hacen lo que hacen, pero nosotros sabemos realmente lo que están haciendo, porque tenemos las posibilidades de interpretar, analizar, y nosotros digamos que sí, sí, tiene una realidad simbólica. Es decir, y Viveros de Castro habla de eso, es decir, que tener este punto de vista es un poco decir, no es tomar en serio el saber indígena cuando uno lo cambia a este punto. Y todo eso que conversé hoy día sobre interpretar todo eso como proyecciones del inconsciente, es también, estamos ahí, estamos hablando incluso de teorías europeas más que de la realidad vivida con esta planta amazónica. Eh, entonces sí, la práctica, tomar las prácticas en serio, pero estamos solamente al inicio de que la ciencia tome en serio las prácticas del chamanismo. Habría que estudiarlos. El estudio de David Dupuy y su equipo sobre las voces, ahí están empezando. Pero si ustedes miran, por ejemplo, los estudios neurocientíficos, hay personas muy buenas que hacen, y entonces estudian el cerebro bajo ayahuasca y después hacen sus artículos, pero al final eh, reducen todo el fenómeno a regiones cerebrales que son activadas por los efectos neuroquímicos. Ellos también están alejándose realmente de tomar en serio la práctica, de tomar en serio también lo que dicen los que practican. Acá voy a terminar mi respuesta, pero para mí era interesante tomar estos estudios que he citado, porque estos tres antropólogos han tomado en serio los indígenas al punto que han notado exactamente lo que decían, han tomado sus palabras en serio. Estaban ahí con sus preguntas. Explícame cómo funciona el lenguaje yoshto yoshto, porque los indígenas dicen, no sirve de hablar. Palabras, discursos, explicaciones no sirven, pero usted, antropólogo, siempre con sus preguntas, bueno, ahora te voy a explicar un poco. Y estos fulanos que han hecho buen trabajo, Townsley ha vivido 19 años con los Yaminawa y ha salido con eso. Él ha logrado explicar un poco en términos que podemos entender eh, la práctica de cantar, la lógica de cantar. Su estudio publicado en 93 hasta hoy día, entonces hablamos de 33 años después de su publicación, todavía no ha sido seguido por estudios serios de otros investigadores tomando en serio lo que Townsley ha revelado, ¿no? Así que hay un poco la ciencia tiene, y eso también Rancho lo ha dicho, eh, eh, la ciencia tiene la dificultad realmente de entrar y es algo, si el cambio va a pasarse, va a ser lento, me parece. Gracias, Jenny. Mira, está un gusto inmenso. Podríamos, de mi parte, está mucho más, pero estamos ya con el tiempo justo y me gustaría preguntar a Jeremy y a todos si están de acuerdo que demos unos 10 minutos más para cerrar, extender un poquito más, ¿puede ser? Gracias, Jeremy, Y, por tu y disponibilidad y puedes todos. comentar Está también, Carla. una... Sí, Tiago, si puedes comentar y luego compartir una última pregunta, está bien, ¿ok?
Gracias. Muchas gracias. Me gustaría continuar un poco la conversación en términos de, porque Jeremy se presenta de una manera un poco modesta y es de una generación de antropólogos que tiene una influencia tremenda en la generación siguiente de otros que están ahí empezando, que desde una postura ética de su trabajo con los indígenas, que tiene una proximidad, que tiene un conocimiento, que hace ese trabajo de traducción, como estaba explicando, y que terminó su presentación hablando de los límites de las palabras, que es justo lo que decía Randy, ¿no? Utilizó recién el ejemplo de la natación y todo. Pero de otra parte, para contestar a la pregunta de Felipe, Jeremy utilizó un método clásicamente antropológico que es de este establecimiento de parentesco, diciendo que los espíritus, las plantas y todo eso hace parte de un parentesco con los indígenas y que eso pone materialidad donde para nosotros en la ciencia, los cientistas occidentales de todo no tienen materialidad. Me gustaría poner un poco de énfasis en su argumento, que es un argumento construido con un conocimiento muy próximo de los indígenas, y haciendo una traducción desde un método propio de establecimiento de parentesco. Entonces nosotros en Occidente adoptamos la idea de que nuestros parentes, decimos en portugués, ¿no? Os parentes, nossos parentes. Pero tenemos un poco de dificultad de compartir que los perros, los árboles y todo eso tiene parentesco con nosotros, ¿no? Jeremy presentó eso de una manera muy clara. Eso me parece que es una manera, Felipe, para todos, ¿no? De contestar a la dificultad que tiene la ciencia de incorporar. El mismo Jeremy metió el acento en el problema de espíritu como una palabra que viene un poco como espectro y todo. Decía que es algo que no es visible, pero que es evidente, es un argumento metafísico. Y bueno, entonces me parece también una otra manera de decir que hay distintos modos de conocimiento que tienen mucho que colaborar para la comprensión y traducción de los conocimientos indígenas, porque justo para los indígenas muchas veces esos conocimientos no son traducibles en palabras. Entonces, Kennedy estaba diciendo que es difícil de no aceptar el rol de trabajar con palabras cuando las cosas de los indígenas son justo, no derivan de palabras, pero de otra parte, es necesario que tengamos distintos módulos de conocimiento para hacer un intercambio de conocimiento, para establecer como puntos de conocimiento. Si no, como decía Jeremy, las tres etnias que hablaba no se hablan entre sí. Y ahí, ¿cómo pensar sus propias prácticas, sus propias maneras de compartir conocimiento? En eso estamos intentando de hacer estos puntos de conocimiento. El conocimiento antropológico que produce Jeremy desde una perspectiva bastante próxima de los indígenas, ¿no? No solo como trabajo de campo, pero como alguien que tiene una colaboración de proyectos, de hace mucho y todo, es un poco el trabajo que nos inspira. Entonces, me gustaría un poco proponer ese tipo de reflexión para que aceptemos las múltiples posibilidades que llamamos de pluriexténicas, de conocer lo que se está pasando hoy con este tipo de renacimiento psicodélico, que son conocimientos que son indígenas, pero que son conocimientos también que producen otros tipos de conocimiento, como los antropólogos, los psicanalistas, los médicos. Entonces hay un conjunto de gente que está pensando junto y que eso pone este tema de una manera más interesante en términos de producción de conocimiento, ¿no? Para finalizar, si me permite, ya hablaba un poco Jeremy sobre el tema más técnico, el simbolismo, pero no me llamó mucha atención cuando hablaste del tema del oído, del sonido, que siempre se habla mucho del tema de visión, visión, visión con ayahuasca, y yo me recuerdo muy fuertemente de los ícaros que canta Randy en Liz, y que tiene su propia manera de producir técnicamente este ícaro. Ese ícaro no es una manifestación
solamente de palabras encadenadas, pero hay una vibración de su lengua, hay otras formas de encadenar ese conocimiento. Si puedo insistir un poco en términos técnicos, ¿qué tipo de técnicas conoces o podrías meter un poco de acento en este acceso a los estados alterados de conciencia, metiendo acentos sobre los términos de sonido que no son tan visibles, tan conocidos desde la epistemología occidental? No sé si me hago claro. Esto es una pregunta para mí. Sí, sí, Oh, insisto un poco en términos del oído, que, del sonido. Tu propia experiencia desde la literatura, ¿qué piensas que podríamos aprender de las experiencias, además del oído, de cosas que tienen sentido, en términos más técnicos? ¿Qué experiencias tiene? Porque sabemos desde Rande que hay una vibración, hay algo que es parte del ícaro que es muy específico, ¿no? ¿Qué piensas? bueno, claramente una persona que tiene la experiencia con ayahuasca, digamos, con indígenas en la Amazonía peruana, esto es mi experiencia, entonces puedo hablar mayormente de eso. Entonces, es un ayahuasquero, a veces varios, pero que canta en la oscuridad y una vez que has tomado la medicina, y es claro que su voz, su canto, su melodía es algo que impacta, dirige a las visiones, todo pasa por eso. Entonces, lo visual es casi sin importancia. A mí siempre me ha llamado la atención cuando hacen películas sobre ayahuasca, filman a gente con cámaras nocturnas, pero eso es casi sin interés, no, no, por ahí no va. Entonces, bueno, filmar el invisible, ¿no? ¿Y por qué esta obsesión primeramente con la visión? Bueno, el mundo moderno está muy obsesionado para el aspecto visual y estamos presos de estas imágenes, etcétera. Bueno, pero uno estando como occidental sentado en una sesión de ayahuasca con un verdadero curandero que canta, o incluso mujeres shipibas que cantan varias melodías. Es algo, para mí es una de las experiencias más fuertes que una persona puede hacer en este mundo. Es de una lindez que va más allá de las palabras. Y es una tecnología de influir a la conciencia que y hasta ahora los científicos, los psicólogos, los demás, no, porque la música en el mundo occidental está clasificada como divertimiento. Baila, hasta Gilberto Gil, ¿no? Se puede. Entonces es alegría, pero no es algo serio relacionado al saber y al curar, conocimiento y esas cosas. Entonces, lo que es música para los unos, incluso la música no es entendido de la misma manera, pero basta participar a estas sesiones chamánicas para ver a qué punto, y no solamente las melodías, los cantos, el sonido, también el sonido del río y de los pájaros y todo eso, también los olores, ¿no? La agua florida, la influencia, también el humo. Yo no soy fumador de tabaco, pero cuando un curandero legítimo viene con su asistente y te limpia la corona de la cabeza con su humo, te pone su agua florida entonces estás ahí, hay los cantos, hay el humo, hay todo eso. Eso es un estado emocional, también de entendimiento
muy fuerte que parece a nada que nosotros conocemos cuando vas a ver una película o estás mirando tu televisión o incluso tocando tu guitarra. eh, no llegas ahí porque nosotros no tenemos la gente técnica, los técnicos que saben eso. Entonces, estamos al principio de entender que esto es realmente un acercamiento técnico, sofisticado, y falta todavía medirlo, estudiarlo, tomarlo en serio. Falta todavía. Hay personas que, Susana Bustos, justamente, ella ha escrito una tesis sobre los ícaros, 250 páginas sobre los ícaros. Eso es una buena manera de empezar, ¿no? Hay entonces varias personas que han estudiado, pero realmente de ver a, digamos, neurocientíficos que en lugar de hacer, harían una colaboración con expertos que cantan, el trabajo a nivel eso todavía falta, pero llegará. No sé si he respondido a tu pregunta de una manera satisfactoria. Gracias, gracias, Jenny. Solo los hijos para pensar todas esas, me gusta hablar un poco para me ubicar en eso, esas tecnologías sagradas, solo los ícaros, si concentramos solamente en los ícaros, es un mundo de cosas que bien recordaste a Susana Busto, una querida, hace parte de nuestro grupo, ¿no? de investigación de NEPI, una querida que nos acompaña mucho tiempo y es una, justamente me gustaría citar este trabajo de ella sobre los ícaros, ¿no? Que se dedicó y es bien interesante porque es un bisturí, si podemos hacer alguna analogía a los ícaros, ¿no? Se puede hacer un montón de cosas, cómo ellos llegan, no basta solo aprender a cantar, es un mundo de cosas, ¿no? Muchas gracias, Jeremy, por ¿no? contribuir también en esta parte. Acá hay un montón de temas que podríamos nos delongar mucho, pero vamos a tener que, por lo menos esta noche, cerrar, que haya la posibilidad, me encantaría, de otros encuentros, de otras formas de compartir este conocimiento y este camino. Le agradezco profundamente tu disponibilidad y a de todos que están acá. Jeremy compartió un texto, ¿no? Como referencia de su charla de hoy y vamos a enviar a todos ustedes por email, ¿ya? Y las preguntas, los pido disculpa, pero no vamos a poder a hablar sobre todas, pero propongo que enviemos estas preguntas a Jeremy y también a Randy y después podamos seguir compartiendo, ¿no? Muchas gracias a todos, un abrazo muy cariñoso desde Brasil, desde Centro Lis, que podamos acá encontrar acá o en otros lugares, seguir compartiendo caminito. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, por favor. Gracias a todos. Hasta pronto. Chao, Chao. 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 Chao, Gracias, chao. Jenny.